toda la gloria. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Muchas gracias por este día. Muchas gracias, Señor, por tu bondad. Señor, muchas gracias por que tú, mi Dios, nos das la capacidad de poder entender y poder comprender todas las cosas que atañen a nuestra vida, Señor. Por eso te rogamos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, que nos ayudes, Señor, a entender un poquito más, a entender un poco mejor, Señor, las cosas que tenemos que implementar. Padre Santo, te rogamos que nos hables, que nos enseñes y que nos des, Señor, esta capacidad de poder entender y comprender fielmente las Santas Escrituras. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes. Dios los bendiga, Dios los guarde. Seguimos en este estudio de esta opresiones, que es una serie prácticamente de lo que es las diferentes formas como nos muestra la Biblia, como el pueblo judío fue oprimido, y que eso también nos atañe mucho a nuestra vida espiritual, porque muchas de las opresiones que nosotros sufrimos o podemos sufrir son causales. Ya miramos las causales de las opresiones, cuáles son: el pecado, la herencia, miramos opresiones por causa del ocultismo y opresiones por causa de habernos apartado de Dios o la desobediencia. Entonces, vamos al libro de Jueces, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Jueces 3, 12 en adelante. Y vamos a mirar lo que nos dice el libro de Jueces. Nos dice: Ahod liberta a Israel de Moab. Y vamos a mirar lo que nos dice la escritura. Ya estamos ahí en el libro de Jueces 3:12 en adelante. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Hadad, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él a un presente a Eglón, rey de Moab. Y Hadad se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entró y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre muy grueso. Luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que había traído, mas él se volvió de los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo para decirte delante. Él entonces dijo: Calle. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, y estando él sentado solo en su sala de verano, Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió ahora al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. E hicieron, y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí el Señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se pasó a salvo
en Seriab. Cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte e iba delante de ellos. Entonces él les dijo: sígueme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron y tomaron los vados del Jordán y eh, a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 38 años. Bueno, vamos a mirar la segunda opresión que nos menciona el libro de los jueces. Y vamos a mirar por qué surgió este libro, esta opresión. Y vamos a mirar demonios que oprimen nuestras vidas y por qué las oprimen y cómo operan esos demonios. Y vamos a mirar en este capítulo. Por eso este capítulo está para hoy y mañana, porque es bastante largo, bastante dispendioso cómo estos operan porque hay tres categorías de espíritus acá, que es el espíritu moabita, amonita y amalek. Y fueron los espíritus que oprimieron al pueblo de Israel en tiempo de este rey amonita, de este rey, como dice la palabra de Dios, que era el rey de Moab. Entonces, nosotros sabemos que los moabitas y los amonitas fueron descendientes de Lot, del incesto que tuvieron las hijas de Lot con su papá. Entonces, estos fueron grandes enemigos del pueblo judío y fueron grandes hombres y fueron unas tribus que le hicieron la vida imposible al pueblo judío desde hace mucho tiempo atrás. Pero démonos cuenta que por qué Dios entregó al pueblo judío y por qué Dios puso al pueblo a que fuera oprimido por un pueblo como este y por un rey que se llamaba Eglón, y que por eso notan ustedes que cuáles fueron los pecados que los cuales cometieron los israelitas, por los cuales fueron entregados a este rey y a ese pueblo como para que les sirviera. Pues el pecado fue la inmoralidad y la idolatría. Y el castigo duró 18 años de opresión. Y el o el libertador que Dios usó fue Ahot y Sangar. Y jueces, en este libro de jueces cuenta la historia de la corrupción moral de Israel. Entonces Dios los entregó por ser un pueblo de una corrupción moral muy grande, y de su mal liderazgo, cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Todo esto se debe a las cosas que estos hicieron. Entonces notan ustedes que Israel cometió pecados como los tremendos desde el primer capítulo que se nos menciona. Israel falla en expulsar a los cananeos y todavía había mucha tierra por conquistar. O sea, Israel no cumplió con la conquista completa como Dios había planeado. Pues Josué ya había muerto y necesitaban seguir conquistando, pero ellos no quisieron seguir conquistando, no quisieron seguir peleando, no quisieron seguir luchando. Y notan ustedes por eso es que Dios aborrece cuando usted y yo no peleamos, cuando usted y yo no tomamos las armas que Él nos ha dado. Dios aborrece eso y nos llama negligentes. Y entonces, como no destruimos a nuestros enemigos, Él permite que nuestros enemigos nos opriman y nos hagan daño. Por eso usted debe entender, hermano y hermana, que estamos en una guerra. Estamos en una guerra espiritual. Y si nosotros no echamos a nuestros enemigos, no los sacamos del contexto, no los vencemos, Dios permitirá que esos enemigos nos opriman. ¿Sí entiende usted eso? Y eso usted debe de comprenderlo, pero muy claro. O hacemos guerra o somos entregados a la opresión. Israel fue negligente, no siguió conquistando, quisieron compartir la tierra con los cananeos, y Dios les había dicho que no, que tenía que destruirlos totalmente, destruir a sus dioses, pero ellos confraternizaron con los cananeos
y entonces se contaminaron moralmente, se vinieron abajo moralmente y cometieron terribles pecados como por ejemplo que tomar las mujeres de los cananeos, emparentar con ellas, casarse con ellas, violar los mandamientos de Dios cuando Dios les había dicho que no lo hicieran, y además adoraron sus ídolos, se volvieron idólatras, comenzaron a adorar paganos, a adorar imágenes paganas y se corrompieron al extremo. Entonces Dios, ahí fue cuando Dios tuvo que usar a este hombre Eglón, que su nombre significa, ahorita vamos a mirar lo que significa. Entonces, noten ustedes que prácticamente Eglón es el demonio de la pereza y el demonio de la gordura, de la obesidad. Entonces notan ustedes que cuando usted es perezoso para la guerra y usted no quiere pelear, Dios lo entrega a usted a un espíritu de pereza, a un espíritu que lo oprima fuertemente a través de la pereza, y que eso es lo que vamos a mirar, qué es lo que hace Moab y qué es lo que hace Amón y qué es lo que hace Amalek, y cómo levantarse y cómo vencer a Eglón, que es un demonio que no solamente opera a través de la pereza y a través de la gula, de la glotonería y el comer demasiado para llegar y coger sobrepeso, y que es un demonio bastante fuerte, el cual se debe vencer. Pero y miramos un poquito la palabra opresión, la palabra que mejor describe este estado mental de opresión. Desde fuera los agentes de Satanás o demonios oprimen, bien sea en el área espiritual, mental o en la parte física de las víctimas. Por este motivo, quien enfrenta la situación puede experimentar desánimo, cansancio excesivo, asumir una actitud negativa. Ante todo, rechazar toda intervención espiritual. Se producen bloqueos mentales, dificultad para concentrarse bien, diversas enfermedades, para muchas, para muchas de las cuales la ciencia no tiene explicación. Lo único es la parte espiritual. Y vamos a mirar para corroborar un poquito de esto Lucas 6:18, que nos dice la palabra de Dios. Lucas 6:18. Y vamos a observar lo que nos dice allí. Y vamos a mirar cómo lo que ocurre. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Si se dan cuenta ustedes, atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Entonces noten ustedes que muchas veces la enfermedad es una parte mental, es una parte física, o es una parte de muchas opresiones que se viven por causa de haber desobedecido a Dios. Ahora, Israel había fallado en su objetivo de expulsar a los cananeos. ¿Por qué Dios les decía que los tenía que expulsar? Para evitar la corrupción moral de Israel y la manera como sacrificaban a sus niños. O sea, eran unos pueblos totalmente paganos. Sacrificaban a sus niños a un ídolo llamado Moloch, que era un ídolo grande que tenía en la parte de la altura de los brazos un hueco, lo llenaban de leña, le llenaban de fuego y le ponían en sus brazos a los niños pequeños, y allí morían calcinados los niños, y era un sacrificio que hacían a ese ídolo pagano. Israel se contaminó con eso, y también Israel comenzó a sacrificar a sus niños, y Dios llamó a Israel a un pueblo santo, pero esto no estaba sucediendo, y por eso Dios tenía que intervenir en algo para su pueblo. Noten ustedes que cuando el pueblo de Dios anda descarriado, cuando el pueblo de Dios anda con que no es conforme a la voluntad de Dios, Dios tiene que intervenir, Dios tiene que hacer algo para solucionar la situación. Entonces, si miramos en Jueces 2:11, miren todo lo que hizo Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Nótese que, y si miramos hasta el 15, dice, dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses ajenos, y provocaron a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot.
Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores y los que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Nótese que todas estas cosas le había ocurrido al pueblo de Israel, han sido entregados a saqueadores y a robadores, y todo lo que hacían les salía mal, absolutamente todo, todo, porque era que Dios los había entregado a este tipo de aflicción, de problemas y dificultades, porque habían adorado a dioses ajenos, habían dejado a Dios y le habían vuelto a la espalda y además no le habían servido. Nótese que eso es algo muy importante que debemos de tener, que a Dios debemos de servirle, porque si no le servimos a Dios, se le terminará sirviendo al diablo. Entonces notan ustedes que habíamos mirado que, vamos a mirar qué significa Eglón. Eglón significa círculo vicioso, dar vueltas. Círculo vicioso, dar vueltas. Aparte de ser el demonio de un demonio muy fuerte de pereza y de gordura, de obesidad. Entonces noten ustedes que por lo general una persona que es muy perezosa, que solamente hace comer y comer, lo que hace rápidamente es ganar peso. Rápidamente va desfigurando su cuerpo y va dañando el templo del Espíritu Santo que Dios se lo ha dado. Pues nótese que según el registro, Eglón era un hombre que pesaba aproximadamente unos 150 kilos de peso y era un rey muy malo. Esto nos recuerda, este demonio de Eglón es un demonio que hace que la gente viva en un círculo vicioso, que dar vueltas en todo tiempo. Siempre es lo mismo, siempre actúa hacia la misma forma y la misma manera, aunque pase los días, aunque pase los momentos, siempre va a llevar a un círculo vicioso a las personas a las cuales las está oprimiendo. Y esto nos recuerda a algo que ocurrió en el desierto con el mismo pueblo de Israel. Mire hermanos, nosotros debemos entender algo. ¿Recuerdan lo que a ustedes les pasó? Lo que les pasó al pueblo de Israel en el desierto. Cuando desobedecieron y fueron castigados por Dios, que duraron dando vueltas en el mismo lugar en el desierto 40 años. Duraron 40 años de prueba. Entonces recordemos que Sansón también estuvo trabajando para sus enemigos en un molino, dando vueltas con sudor y esfuerzo, y nunca ni veía frutos ni su arduo trabajo. Noten ustedes que una persona, cuando está dando vueltas en un círculo vicioso, se vuelve en un círculo vicioso, aunque trabaja, aunque se esfuerza, nunca ve frutos de su trabajo. Nunca, porque está oprimido por este tipo de demonios. Como lo que le pasó a este hombre Sansón. Sansón comenzó a dar vueltas, ¿no? Le cortaron la cabellera a Sansón, que lo vamos a mirar cuando lleguemos allá. ¿Y qué significa cuando le quitaron la cabellera a Sansón? Le quitaron la cobertura. Le quitaron la cobertura. Le sacaron los ojos. Perdió la visión espiritual. Y además, ¿qué más le pasó? Y lo encadenaron. O sea, le quitaron la libertad. Ahí vemos cómo a este hombre Sansón le ocurrió este tipo de cosas y cómo el diablo le quiere hacer tanto daño a la iglesia, le quiere hacer tanto daño a usted, haciéndole todo este tipo de cosas para que usted fracase en su vida espiritual y para que usted sea una persona que dé solo vueltas y vueltas y siempre en el mismo círculo vicioso y usted no avance y no alcance lo que Dios ha planeado para usted. Ahora hay que mirar lo siguiente. Hay un proceso para caer en un círculo vicioso. Y debemos de estar alerta, ¿no?, a ese círculo vicioso, porque este demonio de Eglón, por eso hoy vamos a mirar apenas, en este rato vamos a mirar apenas el versículo 1.
el versículo número 12, perdón, que fue esa forma y esa manera en la cual Israel cayó en esa corrupción y cómo cayó bajo Eglón, bajo ese demonio, y qué era lo que hacía Eglón y cómo se siente una persona. Entonces, hay un proceso para caer en el círculo vicioso. O sea, dése cuenta, nada ocurre en nuestra vida espiritual, nada ocurre por casualidad. Hay siempre motivos. Es que una persona cae en un círculo vicioso. ¿Y, qué tiene que hacer Dios? Dios fortalece a los enemigos, le permite que vengan contra nosotros y nos entrega a ellos cuando hacemos lo malo y no lo reconocemos. Oh, muy importante esa parte. Si usted cuando hace lo malo y no lo reconoce, usted cae en un círculo vicioso, está propenso a que Dios le entregue en manos de esos opresores. El problema no es en sí hacer lo malo, porque la Biblia dice que todos fácilmente podemos hacer lo malo, ¿cierto? Y todos tenemos pensamientos pecaminosos y todos podemos caer en cierta maldad. Y el Señor dijo en Marcos 7, ¿de dónde sale la maldad? ¿Y qué es lo que hace la maldad? La maldad contamina al hombre, ¿no? El problema no es hacer lo malo, el problema es no reconocerlo. Es no reconocerlo. Que ese es el gran problema, esa es la gran dificultad. El problema es que nosotros mismos no nos juzgamos para cambiar. Por eso es que ustedes noten que en Corintios 11, la exhortación de Pablo, antes de tomar la Santa Cena, es que debemos de nosotros probarnos a nosotros mismos o juzgarnos a nosotros mismos según nuestro comportamiento, según nuestra vida, pero juzgarnos según medir nuestra vida, nuestro comportamiento a la luz de la Biblia. Entonces, ¿y por qué eso? Porque nosotros tenemos un gran problema. Nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos para poder cambiar, pero sí somos muy severos para juzgar a los demás. Somos demasiadamente ligeros y rápidos para juzgar al prójimo. Entonces, para poder derrotar el círculo vicioso de Eglón, por el cual no se avanza, hay que permitir y hay que juzgarse muy severamente por la Biblia. Por la Biblia. Medir mis actos, mi conducta, mi comportamiento en todas las áreas de mi vida, medirlo a la luz de las Santas Escrituras. No compararnos con otros que dicen ser cristianos, no, sino es a la luz de la Biblia, dejar que la Biblia sea el espejo de mi vida para poder salir de ese círculo vicioso, de ese círculo que no se avanza, poder salir de él y poder ir rompiendo esa opresión que trae este demonio de Eglón. Entonces, pero Dios levantó cuando clamaba al pueblo de Israel un juez, Aot, que significa el que une, el que unifica, el que trae la parte de la unidad. Entonces, nótense ustedes que Eglón no deja avanzar, es un círculo vicioso, no deja que se reconozca la maldad, no permite que una persona reconozca lo que hace. Por eso es que una de las cosas más terribles que puede pasarle a alguien es que aunque Dios le dice, aunque Dios le hable, aunque Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo le dice algo, esa persona no lo acepta. Entonces vive oprimido y no avanza, se estanca. Y Dios tiene que, por eso es que noten ustedes que la palabra juez es alguien que juzga muy severamente. O sea, nosotros para poder salir de un círculo vicioso, de un encerramiento, de un estancamiento espiritual, tenemos que juzgarnos muy severamente nosotros mismos, tomar el papel de juez para nosotros mismos y no para los demás.
sino coger la Biblia, coger la palabra de Dios y juzgarnos según nuestra conducta, según nuestro comportamiento, para así comenzar a derrotar a este demonio de Eglón. Entonces Dios levanta a enfrentar a Adón, que es este hombre, a Ahot, que es este hombre, que su nombre significa comúnmente unidad, el que unifica. Entonces noten ustedes que por eso es que para poder derrotar a ese espíritu de Eglón, para poder derrotar el espíritu moabita, tiene que generarse una unidad. Una unidad en donde, en la iglesia, en la casa, si hay división en el hogar, si hay división entre la pareja, no se va a alcanzar ningún propósito. No va a poderse derrotar un círculo vicioso y no va a poder derrotarse a este demonio que opera tan fuertemente en muchas áreas de la vida que vamos a estudiar a continuación. Entonces, porque la unidad trae fuerza. Pero es necesario que nos podamos ver, porque, ¿y qué hizo Israel? Israel nunca permitió que, a pesar de que Dios los libertara, nunca permitió que el hombre que Dios levantara, que les hablara y los tratara de hacer volver de este círculo vicioso, de adorar ídolos, de la inmoralidad, de cometer pecado, de cometer maldad. Nunca ellos fueron realmente con un propósito de cambiar y nunca examinaron sus vidas con el fin de encontrar este cambio que tanto necesitaban para poder romper la opresión que les tenía. Y que noten ustedes que la primera opresión fue 8 años. Acá ya se va incrementando. Acá son 18 años. Oiga, ¿cómo es posible una persona 18 años demorarse para poder salir de una situación? ¿Cómo es posible? 18 años de pobreza, 18 años de enfermedad. ¿Se acuerdan ustedes la mujer que estaba encorvada y que había gastado todo lo que tenía el médico sin nada le había sucedido? Hasta que el Señor llegó y dijo: esta hija de Abraham es necesario desatarla porque estaba atada por el diablo. Y no te cuenta que ya de la opresión se pasa a la atadura del diablo. Ya usted lo sabe, ya usted lo conoce. Por eso es que es tan importante luchar contra la opresión. Nótese que entonces, si nosotros no luchamos, si nosotros no nos despertamos, y que muchas veces nos quejamos de la situación que vivimos, decimos, no avanzamos, no tenemos, siempre en pobreza, siempre en ruina, siempre ahí no me curo, no me sano de estas enfermedades, de estas dificultades, se nos vuelve la vida y aprendemos, entre comillas, a convivir con la pobreza, con la dificultad, con el tropiezo. 20 años de cristiano, 30 años de cristiano, no tengo ni siquiera algo donde echar mano. O sea, es muy pobre la vida y es muy difícil lo que se pasa. Pero entonces, si miramos bien, la palabra juez, ¿no? Que es lo que Dios manda, que nosotros somos jueces muy severos de nosotros mismos, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento según Dios. Entonces la palabra juez significa el que pronuncia sentencia, el que vindica o condena, el que aboga o el que puede detener un juicio. Y así miramos cómo los hombres de Dios fueron usados por Dios para ayudar al pueblo, y entre esos estaba un hombre muy especial como era Moisés. Tomando esta enseñanza como ejemplo, lo que ahora hay que hacer es levantar jueces para que haya bendición en el pueblo y evitemos ser entregados a los enemigos. Por eso es que cuando nos paramos a predicar la palabra de Dios, somos tan incisivos, somos tan cortantes, somos tan penetrantes, para hacer que el pueblo reconozca, porque es que miren, una de las cosas más terribles, más dificultosas del pueblo hoy en día es que la gente anda mal delante de Dios, no le obedece a Dios, andan en pecados,
andan en mucha desobediencia y no lo reconocen, no lo reconocen y mientras que no lo reconozcan, seguirán oprimidos, seguirán siendo oprimidos porque Dios busca que por fin clamen y le pidan a Dios perdón, se arrepientan y Dios los pueda liberar. Pero una persona que no se arrepiente, que no acepta, que no tiene un cambio y que no reconoce, no podrá ser libertado hasta que lo reconozca. Nótese que ahora vamos a mirar lo siguiente. Pero fue que, a ver, la palabra que aquí se utiliza para hacer lo malo en este versículo 12 se describe como la siguiente: destructor, una persona difícil de tratar, doloroso, duro, escoria, fastidioso, feo, feroz, impío, importunio, injusto, malestar, malicia, maligno, malvado, eh, penoso, pernicioso, perversidad, quebrantamiento, sarna, terrible y triste. O sea, es una persona que tiene todas estas características que es hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Es una persona perniciosa, una persona dura de corazón. Es una persona que no tiene en su vida de querer cambiar, de querer ser diferente, sino seguir en este círculo vicioso. Y por eso, como Dios me dijo hace un tiempo atrás acerca de unas personas, me dijo, cuando ellos cambien, la situación les va a cambiar. Noten ustedes que por eso muchas veces nosotros la situación no nos cambia porque Dios nos está dando gritos que necesitamos cambiar, necesitamos examinarnos, que necesitamos mirar a la luz de la Biblia lo que está pasando y nosotros no lo hacemos porque somos como duros, reacios y somos hacedores de maldad y eso nos lleva a la opresión. Entonces noten ustedes que eh, a los malos Dios les da muchas descripciones en la palabra de Dios lo que les puede pasar. Dice que serán cortados de la tierra. Los malignos serán destruidos. Dios está en contra de ellos. Malvados que no... ¿A quién llama Dios sobre todo malvados? ¿A quién llama Dios sobre todo malvado? A aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. La descripción, juntando todo el contexto de hacer lo malo, es a aquella persona que no guarda los mandamientos de Dios. Entonces, Eglón se convierte en un instrumento de juicio. Y había otra característica de este rey moabita, y era que era semejante a un becerro, a un ternero. Y la Biblia menciona que este rey era muy gordo, era muy malo, perverso. El pueblo de Israel tenía un problema, muy gordo. O sea, quiere decir becerro engordado. O sea, quiere decir de que los problemas, las dificultades que usted tiene no se le solucionan, sino que se van engordando, se van haciendo más fuertes, más grandes, más dificultosos y por eso a usted se le hace muy difícil ver la solución de un problema que comenzó como algo pequeño y que se va agrandando, 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 agrandando y no hay solución para ese problema porque se volvió un círculo vicioso. El problema es que va a llegar hasta la muerte. Si se fomenta el pecado, este pecado se puede fortalecer y si se continúa haciendo lo malo, lo mismo le pasó a Israel. Este rey hirió a Israel en un duro cautiverio por 18 años. La palabra me hirieron, me lastimó, lleva atrás el pecado grande porque permite que le hagan daño en las heridas del cuerpo. No siempre se puede evitar esas heridas del alma. Pero usted pregúntese algo. Cuando usted se torna en un círculo vicioso, ¿qué es lo que lo lleva a Eglón? Es cuando ya usted se acostumbra a su problema.
aunque no le encuentre solución, ya usted se acostumbra a convivir con ese problema. Por ejemplo, ¿cuánto lleva sufriendo el problema? Por ejemplo, alguien dice, ¿cuánto lleva usted con el problema de la pobreza? 20 años. ¿Cuánto usted lleva con ese problema de la enfermedad? 15 años. Entonces ya a convivir con la enfermedad. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Que el médico le dice, no, usted ya no tiene cura. Ya usted tiene que aprender a convivir con la enfermedad. Ya usted tiene que vivir así, ya su corazón no aguanta más, ya usted tiene que vivir y tomar la pastilla toda la vida. Durante el tiempo que usted viva, ya usted tiene que vivirlo así. Porque se vuelve de un círculo vicioso en su vida, no hay solución, no hay salida, y el problema es como el glón. Entre más le eche, más come y más se engorda. Pero no hay una solución, no hay una salida. Ahora, esta enseñanza nos dice que no te impresione tanto el tamaño de tu problema. Dios es un Dios grande, con mucho poder, y es una invitación a salir de los problemas grandes antes de que perezcas. La palabra moabitas, que era los que dirigía este rey malvado, la palabra moabita significa de su padre, la semilla del padre. O sea, podemos decir la semilla del padre o del padre, quiere decir de como del tal astilla, de tal palo, tal astilla. Quiere decir, o como podemos decir popularmente, ¿no? Igualito al papá, igualito a la mamá. Noten ustedes que esta mañana el Espíritu Santo guiaba a la pastora a la oración, a ese círculo vicioso que usted aprendió en su casa y que le fue transmitido en su casa y que ahora usted lo estaba llevando y que lo estaba llevando a las mismas situaciones que usted vivió en casa, que vivió su papá, vivió su abuelo, y que no salieron de ahí, de la pobreza, no salieron de ese círculo que los rodeaba, y por eso Dios estaba rompiendo esta mañana ese círculo vicioso y les estaba ayudando a ustedes. Pero ahora que usted no entiende la obra del Espíritu Santo, lo que estaba haciendo esta mañana el maravilloso Espíritu Santo, entonces la palabra Moab, entre otras cosas, significa igualito a su papá. ¿Y quién fue el padre de Moab? Moab fue un hijo de Lot. Su relación incestuosa con su hija luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Moab fue ancestro de los moabitas. El principal defecto de los moabitas fue su arrogancia. O sea, aquí va otra condición del espíritu de Moab. Es la arrogancia. Una persona muy arrogante. Sodoma ataca a los hijos para entristecer a los padres. No ten en cuenta algo. Que eso vamos a hablar mucho tiempo de liberación. Porque hay cosas que pasan, ¿no? Sodoma ataca a los hijos para entristecer a los padres. Moab ataca a las paternidades para que no existan hijos o para que no haya hijos saludables. Deja mujeres sin esposos. Como consecuencia de dolores en la vida, no hay esperanza para las familias. O sea, lo que quiere Moab es que no haya hijos fortalecidos en Dios, que no haya esperanza para la familia, y por eso notan ustedes que el ataque de Moab contra la familia es que los hijos se descarríen, y si el papá y la mamá eran casi cristianos, y hijos descarriados, y crecen descarriados, mundanos, y crecen bajo el dominio del diablo, pues hasta ahí llegó camino de Dios, y hasta ahí llegó vida espiritual para esta familia. Porque ese es el propósito de Moab. Eso es lo que hace este espíritu moabita. Ahora, veamos también que si es un asunto de paternidad, ¿a quién ataca Moab? Ataca al padre. Y por eso dice, igualito al papá. ¿Sí han notado ustedes que dicen, cuando el niño es travieso y el niño es esto, dice igualito al papá? O sea, quiere decir, por los rasgos genéticos, por los rasgos de conducta, de comportamiento, por la misma forma que hace, se va manifestando al papá. Y vamos a mirar cómo se detecta una persona que está bajo la influencia del espíritu moabita.
va a tener muchas conductas como las siguientes y póngale mucha atención. Los, las personas que están bajo el control de este espíritu opresor no son dados a los cambios. No les gusta los cambios. Renuncia a cambiar. No acepta los cambios que Dios quiere producir en su vida. Les es difícil aceptar las transiciones en su vida. Por eso notan ustedes que yo les he compartido que muchas veces los cambios están en crisis. Es porque estamos bajo ese dominio de ese espíritu de Moab. A ver, usted no lea 50 años, 40 años viviendo en la misma casa. No, ya es hora de cambiar. 30 años usted viviendo lo mismo. Y sí, pero esta es la casita de mi papá, la casita de mi mamá. Y aquí crecieron, y 40 años aquí yo viví, 40 años ahí. No, ya hay que tener un cambio. Y cuando dicen, oiga, usted salió de esta casa y es un problema, es una dificultad. Y muchas veces nosotros, yo cuando comienzo a estudiar esto, yo también digo, yo también he sido contagiado con la opresión de Moab, porque yo también me resistí a los cambios. Entonces una persona que se resiste a los cambios está bajo la influencia y está bajo la opresión de Moab. Noten ustedes que es muy importante que usted entienda eso para que usted comience a orar y comience a examinarse y comience a pedirle a Dios que volverse usted a Dios y que Dios le dé a usted una gran liberación. ¿Y por qué? Y mire por qué dice eso. En el libro del profeta Jeremías 48, 11 y 12, mire lo que dice acerca de los moabitas. Ni cómo era su conducta, cómo era su comportamiento. 48, 11 y 12. Por eso es que vamos a ir despacio. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. ¿Sí se da cuenta? Entonces, es una persona quieta en su vida espiritual, quieta en su vida económica, quieta en su vida laboral, quieta donde vive, nunca acepta un cambio. Dios le propone cambios, no quiere, no acepta, se le hace muy terrible, se le hace muy difícil y se le hace bastante complicado vivir y aceptar los cambios. Eso está bajo la influencia de la opresión de Moab. A ver, ¿y qué más hace Moab? Son personas que quieren vivir pacíficamente. ¿Cómo es eso? Para muchos no es bueno. O sea, noten ustedes que bajo la influencia de Moab, una persona dice este pensamiento: si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Una persona que no quiere pelear, dice yo estoy neutral. Y en el reino de los cielos no se puede ser neutral. No se puede ser neutral. El Señor Jesucristo lo dijo muy clarito: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no está de mi lado, el que no amontona conmigo, desparrama. No puede haber neutralidad porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra espiritual, donde usted no puede ser neutral. Por eso esas ganas que a usted no le da de pelear, no le da ganas de pelear la buena batalla, no le da ganas de pelear contra el diablo, contra los demonios, es porque usted está bajo la opresión y quizás ya bajo el dominio de este espíritu de Moab. ¿Cómo es más el comportamiento de una persona que está bajo Moab? Una persona que está bajo el control de este demonio y que está bajo su opresión es una persona que desconfía de todo el mundo y sospecha de todos los demás. Ellos desconfían de todo y de todos. Creen que la gente que está en contra de ellos todo el tiempo y por tanto siempre están a la defensiva para evitar que les tomen ventaja. No saben confiar y no saben que se pueden rodear de gente en las cuales pueden confiar. Son personas muy, pero muy desconfiadas. ¿Cómo son más?
Gente que no tiene sentido de propósito. Oiga, una persona que está bajo la opresión de Moab no tiene un propósito en la vida, ni propósitos espirituales, ni propósitos financieros, ni propósitos para esta vida, nada, nada. Son como animalitos. El día y la noche, como beben, se reproducen y mueren de esa manera. Entonces, Moab, eh, estos espíritus moabitas no tienen sentido y de propósito. ¿Saben ustedes que uno tiene que tener una visión, tanto espiritual como una visión terrenal? Algo que usted tiene que hacer en esta vida y su trabajo es descubrir qué es lo que Dios quiere que usted haga en esta vida mientras esté acá, en esta tierra. Dios quiere que usted haga algo en su parte que usted tenga lo que la Biblia llama bendiciones temporales, que son mientras que usted está en esta tierra. Y usted tiene que tener una visión espiritual, que es la parte espiritual, que es lo que usted lucha para la eternidad, para que usted esté con los ojos puestos en las cosas de arriba, porque usted está construyendo algo para su eternidad. Pero usted también tiene que tener algo para hacer en esta vida, mientras que Dios se lo permita estar acá en esta tierra. Una persona bajo la influencia de ese Moab no sabe para dónde va, no tiene propósito y no entiende la revelación de su destino. Ellos no se preguntan, una persona bajo la influencia de este espíritu no se pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde Dios quiere que vaya? ¿Terminó mi tiempo? Nuestro sentido de propósito surge de nuestra espiritualidad. Si perdemos la conexión espiritual, que es lo que hace que Moab busca que usted pierda totalmente la conexión espiritual, entonces usted puede y usted pierde el propósito en su vida. Total. Pero ¿qué más hace este demonio? Los moabitas mantienen una desconexión espiritual. No es que no realicen cosas espirituales. Ellos pueden hasta predicar, pastorear, ser líderes, etcétera. Lo que pasa es que no entienden el significado de lo espiritual, lo que están experimentando. O sea, noten ustedes que una persona que está bajo el dominio o la opresión de Moab no entiende los tratos que Dios está haciendo con ella. No entiende lo que Dios está haciendo porque no puede entender lo espiritual. No comprende por qué Dios lo está llevando por ese camino. No entiende las pruebas, no entiende por qué el desierto, no entiende por qué tiene que ser moldeado su carácter. No lo entiende. Y porque no lo entiende, entonces está todo el tiempo quejándose, dándole quejas a Dios. No analizan desde un punto de vista, todas las cosas lo analizan desde un punto de vista humano, sin entender lo divino. Los que no pelean en el plano humano, entonces, y además una persona que no entiende, si no entiende las cosas espirituales, todo lo va a tratar de resolver y de pelear de una forma humana y no de una forma espiritual. Es muy terrible, ¿no? Este demonio. Es muy terrible lo que pasa con estas opresiones. ¿Qué más tiene Moab? ¿Qué más hace Moab? Moab tiene la siguiente condición. Siempre le echa la culpa a los demás de su condición. Siempre vive diciendo, yo no fui. ¿Qué hiciste? El marido que me diste. ¿Qué hiciste? La mujer que me diste. Nunca, siempre le están echando la culpa a los demás de su condición. Es que si no fuera por usted, dicen los que están bajo esta opresión, si no fuera por usted, yo no actuaría así. Si usted no me sacara la piedra, yo no sería así. Si usted no me hiciera dar rabia, yo no sería así. Así que usted hace que yo me comporte de esta manera. No aceptan sus debilidades. Los que están bajo ese dominio de este espíritu moabita no aceptan sus debilidades. No va a decir, oiga, pero usted se enoja por todo. Ay, va, es que si no fuera por usted. Pero no, es que está sola igual. Si está viendo en la luna es igual. No,
no cambia, no siempre se ve excusando en su comportamiento y su conducta en alguien más y no asume su responsabilidad y no asume de que sus debilidades. Los moabitas, los que están bajo la opresión de Moab, culpan a otras personas y a las circunstancias en las situaciones de su vida. Cuando esto ocurre, la culpa es de ellos, no asumen responsabilidades. Ellos hicieron el papel de víctimas y culpan a los factores externos. Es decir, que le echan la culpa al papá, a la mamá, le echan la culpa a los demás y nunca aceptan de que ellos son los culpables. Ellos no desarrollan un hablar de corazón, o sea, son personas que no abren nunca el corazón para poderles ayudar. Y y es donde son familias que crecen con emociones muy fuertes que no son aceptadas. Y dicen, por ejemplo, dice una persona, ¿usted cómo está, hermano? No, yo estoy muy bien. Ay, yo estoy bien. Pero nunca abren su corazón. Nunca cuentan sus problemas. ¿Por qué? Porque son encerrados en sí mismos, porque no son desconfiados, no confían en nadie. Ellos creen que solamente ellos son los que pueden ayudarse a sí mismos y no confían en nadie y son susceptibles a que alguien les haga daño, porque es lo que la opresión de este espíritu moabita. Le cuesta demasiado llorar, por ejemplo, en público. Ay, ¿qué dirán de mí? Y demostrar que tienen miedo o que están enojados. Por eso notan ustedes que muchas veces una persona bajo la influencia de este espíritu maligno no llora. Y le cuesta trabajo aceptar en público que está enojado o que algo le está irritando. No lo pueden aceptar. Son gente muy rígida. Lo que no entienden no lo aceptan. Sabe que es bueno Son personas que no quieren que le cambien el molde, que no dejan vaciar su vasija, que se oponen a la renovación. Son personas que no quieren renovarse. Ay, yo estoy bien así. Ay, yo me conformo así. Son personas que piensan de esa manera. Son personas, los que están bajo la opresión de Moab, son personas que no les gusta ser ayudados. Miren ustedes, quieren hacerlo todo por sí mismos, que nadie se meta en sus planes, que supuestamente ellos todo lo tienen bajo control. Los moabitas manifiestan con frecuencia actitudes negativas, piensan lo peor de cada situación y frecuentemente son pero muy pesimistas. Los moabitas no aceptan sistema de apoyo, por eso notan ustedes que una persona que es encerrada en sí mismo, ¿qué es lo que tiene que hacer para salir de eso? A menudo ellos son solitarios y si tienen amigos, son amigos que son iguales a ellos y que comparten sus mismas cosas, sus mismas opresiones, se cuentan sus cosas entre ellos, viven y les gusta rodearse de ese mismo de personas con ese mismo tipo de problemas, con ese mismo tipo de comportamientos, porque ahora sienten ustedes lo que se dice por ahí en la iglesia popularmente, que los espíritus se buscan entre sí mismos. Y eso pasa. Note, si el papá es centrado, callado, pues los hijos van a ser igual. Los hijos van a ser tímidos, los hijos van a ser centrados en sí mismos. Si el papá no pide ayuda, pues los hijos van a ser igual, centrados en sí mismos. Yo no me meto con nadie, no me meto con mi círculo vicioso es este y andan. O sea, ahora dice, como dice el dicho popular, Dios los crea y el diablo los junta. Y esa es la verdad. Entonces son personas que no quieren que nadie los apoye. Y como no quiere que nadie los apoye, pues es imposible meterlos dentro de una unidad. Porque no pueden encajar dentro de un grupo. Porque no pueden tener unidad con nadie. Solamente con los que están bajo la misma opresión y tienen las mismas actitudes, ahí encajan en su pequeño grupo. Por eso es que cuando una persona hace división dentro de una iglesia, división en un grupo,
es porque está bajo una opresión satánica, o ya sea por el espíritu de Moab o por el espíritu de Belcebú, que es el espíritu de orgullo, que es el espíritu de soberbia, que divide y que viene a dañar un grupo. Entonces notan ustedes, el moabita, que es centrado en sí mismo, que es tímido, desconfiado, que no confía en nadie, que no quiere que nadie lo apoye, que no quiere que nadie sepa de su situación, en su círculo vicioso, encuentra en las mismas personas de su misma condición, encuentra su grupo y ahí establece su grupo. Y el otro, que es orgulloso, soberbio, altivo, arrogante, que no se sujeta a nadie, que es una persona que quiere sobresalir y que quiere sabérselas todas, entonces junta su grupo con los mismos y que son impulsados ahora por el espíritu jerjeseo, que es el espíritu de orgullo, de soberbia y arrogancia, que es el que impide entrar a la tierra de Canaán. Que eso vamos a mirar todos los espíritus jerjeseos, cómo se manifiestan, el eteo, el ebeo, y vamos a mirar, son espíritus que les impiden ver la bendición de Dios en la vida de una persona, que aunque Dios lo llamó a un cambio, a entrar a un nuevo nivel espiritual, no pueden hacerlo porque están oprimidos o están bajo el dominio de esos espíritus. El sistema de Moab es una maquinaria demoníaca, que el sistema que los gobierna y que los corrompe y esclaviza a los creyentes. Estos sistemas están operando a toda marcha, tratando de impedir que los creyentes alcancen la estatura de la perfección, intentan que se involucren y que no puedan cumplir su desarrollo espiritual. Cuando usted llega a la iglesia, lo primero que Dios quiere es que usted crezca espiritualmente. Que usted crezca en el amor y crezca en la unidad, como dice Pablo en el libro de los Efesios. Entonces, Dios quiere que como un cuerpo seamos unidos, pero ¿qué es lo que hace Moab? Apartar solitarios, lobos solitarios, llaneros solitarios, pequeños grupos con las mismas opresiones, con las mismas dificultades, y entonces no se pueden vincular en un grupo, dividen un grupo. Y entonces la mejor solución es reconocer personas que no reconocen sus errores, que no reconocen sus equivocaciones, que no reconocen la maldad, que no reconocen sus debilidades y que están oprimidos, que desconfían de todo el mundo, no buscan apoyo, no buscan ayuda espiritual, se dividen, se apartan en su pequeño grupo, en su pequeño mundo. Y entonces dividen un grupo y no encajan dentro de una unidad. Eso es lo que hace el espíritu moabita. Y lo más terrible, por ejemplo, saben ustedes, el sistema del espíritu moabita contra el mundo, su arma destructiva del espíritu moabita contra el mundo, contra las naciones, es el incesto. Vivir con miedo, saber maldecir, usa la mezcla de lo que es prohibido por Dios para contaminar al pueblo. Es lujuria e idolatría. Sacrifica a sus hijos a Moloch. ¿Cómo? En incestos, abortos, infertilidad, prácticas ocultistas, que es lo que se practica en la actualidad. Mata a los hombres y los deja sin generación. No fructifican espiritualmente. De ese espíritu de Moab es muy probable que de ese linaje venga el anticristo, que se opone a todo lo que es Dios, que se opone a todo lo que Dios desea. Es un carácter arrogante y soberbio. Noten ustedes que mire hasta dónde Dios nos permite hoy estudiar este primer versículo, porque es muy importante que usted entienda sobre las opresiones de Moab y sobre cómo actúa este demonio, para que usted vaya mirando y vaya observando lo que hace este espíritu inmundo y cómo oprime y por qué lo oprime a usted, por desobediente, por rebelde, y que por eso notan ustedes que dentro de una iglesia
Si una persona no tiene libertad, no puede tener unidad. Si una persona no es humilde, no puede tener unidad, no se puede someter a nadie. Entonces, el problema está en las opresiones que tiene una persona, las ataduras que tiene una persona en su vida, en la forma como los demonios le han moldeado su comportamiento, su forma de ser. Pero gracias a Dios, si mañana Dios nos permite, seguiremos mirando cómo actúa el espíritu amonita y cómo actúa Amalek, cómo es la manifestación de estos demonios y cómo derrotar a esta trilogía diabólica que es para ser libre de esa opresión. Y pues lo más importante es saber que Dios, ahora sí entienden ustedes por qué Dios quiere trabajar tanto la humildad, tanto la unidad en el cuerpo de Cristo, y quién es el que se opone a esa unidad, y qué es el demonio que lo oprime muchas veces a usted y que lo hace que usted sea un llanero solitario, que usted no necesita a nadie, que usted no necesita consejos, que usted no necesita liberación, y que lo hace usted tan desconfiado, y que lo hace usted tan apartado, tan reprimido, y que lo hace usted que, ay, ya no puedo confiar en nadie, ay, ya, ¿qué dirán de mí si llegan a saber? ¿Qué dirán de mí y qué, y cómo, y qué dirán? Y me decepcionaron porque dijeron algo que yo dije muy chiquitico y ya inmediatamente ya me tiré al piso y dice, ya no confía en nadie, pues ya no confía ni en Dios, porque ese es el propósito de Moab, de este espíritu moabita, de que usted ni crezca espiritualmente, viva en un círculo vicioso, que siempre hace lo mismo, que usted no reconoce, que a usted le cuesta trabajo reconocer, aceptar, que usted no se quiere someter a los cambios, que usted es una persona centrada en sí misma, que vive para sí mismo, que no le gusta trabajar en unidad, que no le gusta la unidad, que por eso sale usted, muchas veces sale del culto y sale como almita que lo lleva el Espíritu Santo, porque usted no se quiere relacionar con nadie. ¿Por qué? Porque usted está bajo la influencia, bajo la opresión de este demonio. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque usted ha sido rebelde, desobediente. Dios le ha dicho, mire, deje esa dura servir, dame el corazón, sírveme, obedéceme, pon mis mandamientos en obra. No ha querido, no le ha sometido, no le gusta que le digan la verdad. Y entonces viene la opresión y es entregado al dominio de este espíritu. Para que ya es la hora de clamar, de levantarse, de clamar delante de Dios y de pedir a Dios primeramente perdón, reconciliación, arrepentimiento, de ver de que usted es así. Noten ustedes, por eso Dios nos permite encontrar que la más grande dificultad que tenemos es que no reconocemos que todo lo que nosotros hacemos, a nadie le podemos echar la culpa, sino que nosotros podemos tomar la propia decisión de hacerlo o no hacerlo, porque somos agentes morales libres. Y una persona bajo la influencia de ese espíritu, imagínense. Entonces, para concluir, ¿cómo es ese Moab? Igualito al papá. Igualito al papá. Si el papá es soberbio, orgulloso, altivo, arrogante, así es el hijo. Por ahí como dicen por ahí, hijo de tigre sale pintado y de mico pelado. Entonces, si la mamá es así, la niña también va a salir así, y van a ser así, y todo se va manifestando de la misma manera. Y uno dice, igualito al papá, igualito en su conducta, su comportamiento, su forma de ser. Si el papá es orgulloso, soberbio, el hijo es igual. Va a actuar de esa misma manera porque las opresiones se transmiten. Recuerden que desde el sábado pasado aprendimos que las opresiones se transmiten desde cuando eran bebés en el vientre de las madres. Entonces, por esa herencia espiritual se transmiten las opresiones. Entonces, examine su vida, examine su comportamiento. Dios lo llamó a usted a convivir en un grupo, a encajar en un grupo, y usted a vivir en una unidad, porque el cuerpo de Cristo tiene que ser unido. Y usted vive solito, usted no quiere relacionarse con nadie porque está bajo la influencia de Moab. Entonces, usted ya conoce esto, examínese, saque sus notas, saque sus conclusiones de su propia vida y no le eche la culpa a los demás.
No diga que usted no encaja en un grupo porque los demás son así. Dígales que usted es así. Que usted está bajo la influencia de un demonio, bajo la atadura y bajo la opresión de un espíritu malvado. Que Dios nos permita descubrir y que usted pueda aceptarlo, que usted pueda ser convencido por el Espíritu Santo, porque el único que lo convence es el Espíritu Santo, para que usted pueda encontrar una verdadera libertad. Si usted es el Espíritu Santo, usted va a encontrar libertad. Se va a comenzar a romper. Se va a comenzar a romper. Mañana miraremos el espíritu de la pereza, las consecuencias de la pereza de Clon y lo que trae esa forma vana de vivir, que eso es lo que los espíritus quieren comenzar a implantar en la vida de una persona. Amén, mis hermanos. Entonces, le damos gloria al Señor y hemos aprendido muchas cosas y vamos a seguir aprendiendo muchas cosas que le va a ser muy útil a usted para su vida, para su desarrollo espiritual. Señor, te damos las gracias en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, por bendecirnos con tu santa palabra. Te damos las gracias por bendecirnos con la enseñanza, Señor, con la revelación maravillosa de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a tomar en cuenta lo que tú nos dices. Que nos ayudes, Señor, porque tú quieres cambiar nuestra vida. Tú quieres cambiar nuestro comportamiento, nuestra conducta, y tú quieres liberarnos de todas las opresiones, porque está escrito en tu palabra que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y el Señor Jesucristo vino y fue ungido para libertar a todos los oprimidos por el diablo. Te damos las gracias, Señor. Dígale, Padre, dígale usted ahí al Señor, levante sus manos por un momento, dígale, Padre, yo estoy dispuesto a que tú me liberes de todas las opresiones. Señálame, Señor, todas esas opresiones que yo tengo y que le haya transmitido también a mis hijos para ayudarlos, para darles una ayuda espiritual. Señor, ayúdame, Señor, porque tú quieres que yo tenga un carácter como tú, que cada día tú. Yo te bendigo, Señor, y acepto ese cambio. Ayúdame, Señor, a aceptar los cambios. Ayúdame a aceptar los caminos que tú has escogido para mi vida. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos en Cristo.